Entonces, Keynes y Kalecki son personas o economistas que han sido influenciados un montón por su época. Eh, Ambos vivieron la crisis del 29, que desembocó en la Gran Depresión. Toda la década del 30 fue una época muy mala para la economía mundial. El desempleo creció un montón, el costo de vida creció como nadie lo imaginaba, un montón de empresas quebraron, multinacionales desaparecieron, fortunas enteras eh, desaparecieron. Um, Todo empezó en Estados Unidos en el año 1929, la bolsa de valores de Nueva York colapsa y eso hace que la gente entre en pánico, empiece a vender todas sus acciones, empiecen eh, a vender sus activos. Eso hace que la gente vaya por miedo de que fracasen los bancos o fracasen las empresas. Van y sacan su dinero del banco. Evidentemente el banco no tiene tanta liquidez para dar dinero a toda la gente de un momento a otro. Así que los bancos terminan estando en problemas, varios de ellos quiebran. Las empresas despiden a la gente, hay un montón de desempleo y ocasiona hambre y pobreza, ¿no? Entonces, aunque eso nos suena normal, porque una crisis es así, ¿no? La mayoría de crisis es así, pero esa crisis del 1929 fue una intensidad muy grande, es quizás junto con la gran recesión del 2008-2009, son los eventos más trágicos de la economía mundial en los últimos 100, 150 años, pero tiene un impacto esa crisis del 29 interesante en las ideas. Antes del 29, todos creíamos, o todos los economistas creían, de que la economía funcionaba en pleno empleo. Pues todos los clásicos y todos los que seguían a los clásicos después, hasta antes de Keynes, creían que la economía estaba en pleno empleo. Eso quiere decir, en simples palabras, y lo más intuitivo, es pensar que todas las personas que quieren trabajar tienen empleo. Si yo quiero trabajar 8 horas a la semana, voy a conseguir un empleo de 8 horas a la semana. Si yo quiero trabajar 50 horas a la semana, voy a conseguir un empleo de 50 horas a la semana. Si yo no estoy trabajando, es porque no quiero trabajar, no es porque no encuentre trabajo. Si yo estoy trabajando solamente part-time, 25 horas, supongamos, estoy trabajando part-time, no porque no encuentre un empleo a tiempo completo, sino porque yo quiero trabajar part-time. Es mi preferencia, ¿no? Entonces, en ese escenario, si hay desempleo, es un desempleo voluntario, porque yo quiero no trabajar porque quiero estar en mi casa, ¿no? Pero toda la gente que quiere trabajar tiene empleo. Y como toda la gente que quiere trabajar tiene empleo, evidentemente la gente satisface sus necesidades, al menos básicas, pueden alimentarse, vestir, tener vivienda y todo eso. Pero cuando hablamos de pleno empleo, no solamente estamos hablando de mano de obra, sino también de los demás factores productivos: capital, máquinas, plantas, edificios, lo que sea. Es decir, si todas las plantas, todos los edificios, todas las maquinarias de la economía están siendo utilizadas en su potencial. Si una máquina puede funcionar 10 horas al día sin sobrecalentarse, sin malograrse, entonces está siendo usada 10 horas al día. Pues cuando hablamos de pleno empleo, estamos hablando de que las personas trabajan lo que quieren trabajar, pero también las máquinas, los edificios, eh, los terrenos, las tierras, todo eso está siendo utilizado en su nivel potencial. Y como está en su nivel potencial, vamos a poner Y rayita, el PBI potencial, todo está siendo utilizado a su potencial, por tanto, la producción es la potencial. No hay sentido para que el Estado intervenga, ¿no? Si el Estado interviene, ¿qué va a hacer? El Estado va a querer que aumente la producción. Si aumenta la producción, esta economía se va a sobrecalentar. La gente que quería trabajar 8 horas, ahora va a trabajar 10 horas.
las máquinas que trabajan normalmente a 10 horas van a trabajar 12 horas, se van a sobrecalentar, se van a malograr. Las tierras que se cultivan una vez al año, ahora se van a cultivar 2 veces al año y van a estar, eh, se les va a extraer demasiados nutrientes, minerales, y no van a reponer esos minerales. Entonces la economía se sobrecalienta y se genera una distorsión. Por eso, que antes de los clásicos, el Estado no tenía un rol relevante. Como todo funcionaba a pleno empleo, ¿para qué un Estado, no? Peor, va a distorsionar todo. Pero con la crisis del 29 nos dimos cuenta que eso no era cierto. Con la crisis del 29 había gente en la calle que buscaba trabajar para sobrevivir, pero no encontraba trabajo. Habían fábricas que tenían la última tecnología, pero no estaban siendo usadas porque no había quien compre los productos que se fabricaban en esas empresas, en esas plantas. Las tierras estaban abandonadas, a pesar de que estaban ahí. Entonces, con esa crisis nos dimos cuenta que la economía no está en su pleno empleo. Por eso es que nosotros cuando vemos un gráfico del PBI en el tiempo, PBI tiempo, vemos así, ¿no? Hay auge, recesiones. El PBI potencial sería algo así como una tendencia. En ocasiones estamos por encima del PBI potencial, a veces estamos por debajo del PBI potencial. Pero es raro de que estemos en el PBI potencial exactamente, ¿no? Son excepciones. Suceden, pero suceden esporádicamente y por unos momentos, ¿no? Por un periodo corto de tiempo. La economía clásica, antes de Keynes, consideraba que siempre estábamos en el PBI potencial, ¿no? En el rojo. Entonces, si consideramos que no estamos en el PBI potencial, ahí el Estado sí tiene un rol. Si estamos en el punto A, la economía está sobrecalentada. Por tanto, el Estado tiene que buscar regresar al nivel potencial o al nivel óptimo. Si estamos por debajo del PIB potencial, que es el B, hay gente desempleada, la economía está en recesión, entonces el Estado tiene la obligación de hacer regresar o de hacer crecer la economía, ¿no? Entonces, con ese nuevo paradigma de las ideas, gana espacio el Estado para poder intervenir, para poder tener un rol en el mercado. Y eso va a ser luego que todos los estados del mundo, empezando por Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, y luego se expande a países como Perú, Chile, empiezan a tener estados que son más grandes y que tienen políticas direccionadas a mejorar el estado de la economía. Por ejemplo, un banco central. Antes de 1929, casi ningún país tenía un banco central. Si tenían un banco central, era un banco central simplemente declarativo, que imprimía billetes y nada más, pero no hacían política monetaria. Si había un Ministerio de Economía, era un Ministerio de Economía simplemente que se encargaba de la contabilidad, de cosas muy básicas, ¿no? De simplemente observar la economía, levantar datos y nada más, pero no se encargaba de hacer gasto público, de hacer políticas públicas, no. ¿Por qué? Porque en teoría el mercado funcionaba bien. Entonces, ese periodo de tiempo donde hay ese cambio de ideas originado por un evento catastrófico como esta crisis, es vivido tanto por Keynes, tanto por Kalecki, y por tanto sus teorías van a estar muy influenciadas por eso. Entonces veamos, Keynes es de Cambridge, nació en el 83 y fue un economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Es tan influyente que luego hay una escuela que se llama la escuela keynesiana y luego vienen los neokeynesianos. Cada vez que hay recesión se hablan de políticas keynesianas, ¿no? Eso con la pandemia, todo el mundo empezó a hablar de políticas keynesianas. ¿A qué se refiere políticas keynesianas? Simplemente a que el Estado tiene que gastar más. Hay un ejemplo que siempre se pone cuando se habla de Keynes,
dice Keynes, así parafraseando, no exactamente, pero dice, si no hay nada que hacer, pero la gente necesita empleo, entierra botellas con dinero adentro y que la gente les desentierre. O sea, la idea es de que el dinero circule, que el Estado gaste para que la gente pueda tener ingresos y con eso pueda tener una demanda efectiva. Veamos. La principal novedad de su pensamiento radica en considerar que el sistema capitalista no tiende al pleno empleo, ¿no? No estamos en pleno empleo. El pleno empleo es una excepción. Usualmente estamos por encima o por debajo del pleno empleo. ¿Qué más? La principal conclusión de su análisis es una apuesta por la intervención pública directa de materia de gasto público que permite cubrir la brecha de déficit o demanda agregada. Entonces, cuando estamos en recesiones, Keynes va a decir seguro, que el Estado gaste un montón. Cuando estamos en auges, seguro Keynes va a decir, no, dejen de gastar porque ya la economía está sobrecalentada. Entonces, esa es la conclusión y la recomendación que da Keynes. Y bueno, es uno de los fundadores de la macroeconomía moderna. Cuando hablamos de Smith, de Ricardo, de Warras, de todos ellos, todos los que vimos antes, inclusive de Marx, todos ellos, el grueso de su análisis estaba en entender el comportamiento de las empresas y de los consumidores, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones para que los consumidores se comporten de cierta forma? ¿Cuál es la motivación para que las empresas decidan de tal forma? Pero ahora Keynes y Kalecki y Friedman y los que van a venir en las siguientes clases ya se preguntan más por agregados económicos. ¿Por qué la producción agregada crece? ¿Por qué la producción agregada es más grande en Estados Unidos que en Perú? ¿Por qué los precios aumentan año a año? ¿Por qué hay déficit fiscal? Esas preguntas que están hablando ya no específicamente de consumidores y empresas, sino de comportamientos agregados de la economía. Entonces, su interés va a ser básicamente el PBI, en el caso de Keynes. En el caso de Kalecki, su interés va a ser más en la inversión agregada. Y en el caso de Friedman, por ejemplo, su preocupación más va a ser monetaria, inflación y agregados monetarios. Keynes fue un personaje muy polifacético, además de ser un gran economista que cambió la macroeconomía del siglo XX, desempeñó también múltiples puestos en el mundo económico. Fue profesor de la Universidad de Cambridge, editor de una de las revistas más importantes del mundo en términos económicos, que es Economic Journal, secretario de la Royal Economic Society, alto funcionario de la administración británica y negociador internacional. Y acá vamos a ver que también estuvo en el Banco de Inglaterra y fue consultor en el gobierno británico. Pero resulta que cuando pasó la crisis del 29, bueno, Keynes fue el que escribió sobre esto, ¿no? De que el gobierno tiene que ayudar a salir de la crisis, gastando más y todo. Mucha gente no creyó en él, se intentaron otro tipo de políticas para arreglar la economía, no funcionaron. Y cuando empezaron algunos gobiernos a considerar las ideas de Keynes, se dieron cuenta que sí funcionaba y desde ahí se convierte en un gran consultor de varios países, ¿no? Principalmente en Inglaterra, porque él es inglés, pero también en Estados Unidos y en Francia también lo llaman para aplicar sus ideas. Entonces, ya como les decía, el punto de inflexión es la Gran Depresión. En 1929 sucede todo esto. Empieza en Estados Unidos, pero se va a contagiar a todo el mundo. Acá hay algunas fotos de, creo que es Wall Street. Lo que pasó en el 1929 es lo que esto. A ver, cuando ustedes tienen una casa, supongamos, una casa es un activo, ¿no? Es una posesión. Cuando ustedes tienen una casa, hay un precio de reposición y hay un precio de mercado.
El precio de reposición es lo que me costaría volver a construir la casa con todo lo que tiene. Compraría el terreno, compraría ladrillos, contrataría al ingeniero, ¿qué más? Compraría los adornos, la pintura, los albañiles, todo eso, lo sumo. Eso sería mi precio de reposición. Si destruyo la casa, ¿cuánto me costaría volverla a construir? ¿No? Ese es el precio de reposición. Supongamos que mi casa cuesta 300.000 soles. 300.000 soles. Pero el precio de mercado es un precio que no depende de las cosas ni la mano de obra que esté en la casa, en la construcción de la casa, sino depende de cómo el mercado valore la casa. Si, por ejemplo, mañana dice, o mañana hay un rumor de que al costado de mi casa se va a construir un totus y a la vuelta de mi casa se va a construir, eh, no sé, un hotel Sheraton, seguro el precio de mi casa va a aumentar un montón, ¿no? Seguro va a aumentar a 700.000 soles, supongamos. Solamente por un rumor. No hay un totus a la casa, ni hay un Sheraton a la vuelta de mi casa, no. Simplemente es un rumor. Entonces el mercado va a decir, ah, mira, es posible que en el futuro esta zona donde está esa casa esté mejor, sea más rentable, se pueda poner negocios. Entonces el mercado valora más la casa, ¿no? Entonces mi casa tiene dos precios, un precio de reposición y un precio de mercado, que no coinciden, ¿no? Aunque también puede ser lo contrario, ¿no? Un precio de mercado menor. Supongamos que mañana hay un rumor diciendo de que debajo de este barrio donde vivo hay un basural y con el tiempo se van a hundir las casas. Entonces, mi casa, que costaba 300.000, cae a 200.000. Entonces, el precio de mercado puede estar por encima o por debajo del precio de reposición. Entonces, lo que sucede es que este precio de mercado fluctúa un montón y depende de las expectativas futuras que tengan las personas que están negociando en el mercado. Entonces, este precio sube y sube y sube, pero quizás en un momento sube tanto, no sé, sube a 2 billones, 2 millones de soles, y cuando sube a 2 millones de soles, se dan cuenta que en realidad el valor de mercado está muy, pero muy sobreestimado, y que en realidad el valor debería ser 300.000. Entonces, el que compró la casa va a decir, no, si sigo poseyendo esa casa, va a bajar de precio, lo vendo. Y cuando lo vende, lo va a querer rematar. Y al momento de rematarlo, lo va a vender a un precio mucho menor. Lo mismo sucede con las acciones en Wall Street o en 1929, ¿no? Las acciones costaban muy poco, su valor real era muy poco, pero la gente decía, ah, mira, esta acción de la petrolera móvil, no sé, o de Shell, seguro la demanda de petróleo va a subir en los siguientes años. Entonces el precio subía y subía y subía. No, no paraba de subir. No sé, este banco tiene un montón de perspectivas para crecer en el futuro. Entonces el precio de mercado subía y subía y subía. Y en un momento todos se dan cuenta de que esos precios estaban sobreestimados, no eran reales, no tenían un correlato con el comportamiento real de la economía. Entonces la gente entra en pánico y empieza a vender sus acciones. Y si todos quieren vender y nadie quiere comprar, peor, el precio se va más al suelo y ahí se crea una recesión y todo el mundo empieza a querer sacar su plata del banco y eso exacerba todavía más la situación de los bancos que se quedan sin liquidez y las empresas se quedan sin financiamiento porque nadie quiere prestar dinero. Entonces las empresas empiezan a recortar su producción, despiden gente y se crea desempleo, ¿no? Entonces, todo eso se generó en el 29. Ok, entonces veamos. Al principio de su carrera, Keynes era un economista marshalliano. ¿Qué quiere decir? Que era un economista que creía que los mercados estaban en equilibrio. Marshall, cuando estudiamos, hablaba de su equilibrio, su equilibrio general, ¿no? De mercado.
Y Marshall decía que ese equilibrio era estable y era único y era un equilibrio eficiente. Entonces Keynes creía en eso. Entonces Keynes, de alguna manera, tenía ese convencimiento de que la economía sí funcionaba en pleno empleo. Y por tanto, no debía intervenir el Estado porque el libre mercado funcionaba bien. Pero recién con la crisis es que él cambia de ideas y se va al otro extremo, ¿no? Dice que el Estado sí debe tener un, eh, un rol activo y por tanto el Estado es intervencionista, el Estado debe ser proteccionista y todo eso. Acá hay otra cuestión que hizo. Defender la paridad de oro de la libra esterlina. ¿Qué sucedía hasta antes de la crisis del 29? Que todo el dinero estaba respaldado en oro. Entonces, si yo tenía $1,000 en mi mano, en mi billetera, yo podía ir al Banco Central y decirle, oye, estos $1,000 no los voy a utilizar, cámbiamelos por oro. Y me daban un lingote de oro. Entonces, por cada billete que había en el mercado, en el Banco Central había una cantidad de oro establecida. Con eso se aseguraban de que había una paridad, que había un contrapeso, que había un fundamento real del dinero, ¿no? Hoy día tú vas al Banco Central con tus 1,000 soles y no hay nada que lo respalde en el Banco Central. Lo que respalda el valor de tu dinero es simplemente la confianza, ¿no? Nosotros confiamos en el Banco Central, confiamos que es autónomo, confiamos que es responsable, confiamos de que hace bien las cosas, confiamos que hace una buena política monetaria y por tanto creemos que el billete que tenemos en el bolsillo, que dice 100 soles, de verdad vale 100 soles. Eso antes del 29 no era así. Antes sí había un respaldo físico, ¿no? Que era el oro. Eh, Luego, con esto de la crisis, nos damos cuenta de que si todo el mundo va al banco por el oro, no es eficiente, ¿no? Se van a llevar todo el oro, entonces no se puede considerar esa paridad y luego con los siguientes años se cambia ese patrón oro por un patrón más fiduciario, ¿no? Por eso llamamos hoy en día que el dinero que tenemos es fiduciario. Es simplemente que el valor del dinero se sostiene en la fe que tenemos en el Banco Central. Pero eso ya lo vamos a ver más con Friedman, que es el monetarista, ¿no? Más campo en esto. ¿Qué más? Y acá dice salarios nominales rígidos. Cuando hablamos de rigidez, estamos hablando tanto rigidez de salarios como rigidez de precios. Estamos hablando de que los precios no cambian, eh, bueno, los precios cambian más rápido que los salarios. Simplemente vean lo que sucede hoy, ¿no? En la economía peruana. El precio de la canasta básica, el precio de los combustibles, de la comida, de todo eso, cambia muy rápido. Hoy día el pollo puede estar 10 soles, mañana puede estar 15 soles y luego cae de vuelta a 8 soles. El precio de la gasolina, no sé, estaba 12 soles hace un mes, ahora está 19 soles. No cambia muy rápido. Pero el precio de los salarios no cambia tan rápido, ¿no? El precio de los salarios se mantiene más o menos, el valor del salario se mantiene más o menos constante. ¿Por qué? Porque los salarios se basan en contratos. Yo, por ejemplo, tengo un contrato con la Católica que por un año, supongamos, entonces en ese año voy a seguir recibiendo el mismo salario, independientemente de que haya un terremoto, de que haya cambio de gobierno, independientemente de que haya un tsunami, de que, no sé, lo que sea, yo voy a seguir ganando el salario, porque hay un contrato de por medio. Pero los precios no, ¿no? Los precios tienen mayor libertad. Y es por eso que se habla de esa rigidez de salarios nominales, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el 1929 fue dramático. Los precios, cuando sucedió la crisis, explotaron.
y los salarios se mantuvieron constantes. Entonces, ¿qué pasa si la canasta básica duplica su valor, pero yo sigo ganando lo mismo? Mi capacidad de compra se reduce muy fuerte. Eso pasó, por ejemplo, en la época de Alan García. Los precios subían todos los días, te levantabas y el precio ya había cambiado de la leche, el pan, de todo, pero tu salario seguía siendo el mismo. Eso es una de las cosas que se estudia siempre en economía, que los salarios son rígidos y los precios son más flexibles. ¿Qué más? El 5 de noviembre del 29, al ser escuchado por el Comité Macmillan para sacar a la economía británica de la crisis, Keynes indicó que la introducción de aranceles a las importaciones ayudaría a reequilibrar la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Es la diferencia entre lo que un país exporta y lo que importa. Esto sería el negativo de lo que exportas menos lo que importas. ¿Y por qué es importante la balanza comercial? A ver, ustedes imaginen que un país solamente exporta. Si un país solamente exporta, entraría dólares, ¿no? Divisas. Si un país solamente exporta, entonces solamente entran dólares, no salen dólares. Y si solamente entran dólares, los dólares se van a volver abundantes en algún momento y el tipo de cambio va a ser muy pequeño. Como hay abundancia de dólar, el dólar no vale nada. ¿Y eso qué hace? Eso hace que la economía nacional se vuelva menos competitiva. Por otro lado, ¿qué pasa si un país solamente importa? Si un país solamente importa, solamente le compra al resto del mundo. Si solamente le compras al resto del mundo, salen dólares porque pagas en dólares del exterior. Y por tanto, vas a sacar dólares, pero en un momento, como el país no imprime dólares, porque no eres Estados Unidos, ¿de dónde vas a sacar dólares para seguir pagando en dólares? No se puede, ¿no? No puedes imprimir dólares. Entonces es imposible mantener siempre una exportación grande y una importación chiquita, o al revés. Por tanto, la balanza tiene que ser equilibrada. Más o menos se debe compensar lo que es las importaciones con las exportaciones. Entonces, en este caso, lo que pasó en Gran Bretaña es que eh, con la crisis empezó a haber un proceso de que cayeron tanto exportaciones e importaciones. En Gran Bretaña, sobre todo, cayó las importaciones. Entonces, la balanza no estuvo equilibrada, ¿no? Entonces, para volver a equilibrar la balanza, había que poner algunas medidas. En el caso de Keynes, lo que propuso fue poner aranceles para evitar que haya más importaciones. En otras palabras, lo que está diciendo el texto acá es que Keynes está buscando intervención. Intervención tanto con gasto público y también con restricciones al comercio internacional. ¿Qué más? Veamos, esto ya lo dije. Ya. En 1932, en un artículo, plantea la protección de los agricultores y de ciertos sectores como el automovilístico y el de metales, que es la siderúrgica, ¿no? ¿Por qué? Cuando vemos nosotros, o van a ver luego teoría del desarrollo, una de las condiciones para que un país sea estable y pueda ser sostenible en el tiempo es que pueda garantizar su consumo de alimentos. Pero lo primero que un país debe garantizar es que su gente tenga para comer, tenga alimentos, ¿no? Entonces, si un país depende de importar alimentos, es un país eh, muy débil, ¿no? Muy sensible a cambios en el exterior. Lo clarísimo es el Perú, en el caso del trigo, ¿no? El Perú, lamentablemente, no produce mucho trigo,
por muchas razones, tanto geográficas y como de escala y de inversión. El Perú no produce mucho trigo, y eso nos hace sensibles, ¿no? Cuando, cuando en el exterior sube el precio del trigo, cuando en el exterior hay escasez de trigo, cuando en el exterior hay un evento climático adverso de que hace que no se produzca trigo, en el Perú al toque crece, aumenta el precio del pan, hay escasez de pan, no sé, entonces eso es horrible, ¿no? Somos muy sensibles. Por tanto, Keynes se da cuenta de que esos sectores que son prioritarios, como el de alimentación, que tiene que ver con la agricultura, deben ser protegidos, ¿no? Bueno, su obra central de Keynes es la teoría general del empleo, el interés y el dinero, donde trata de hacer una crítica a las ideas anteriores, a la idea del pleno empleo, y va a proponer nuevas políticas desde el gobierno. ¿Preguntas así, chicos? Sigamos. Entonces, dice lo siguiente. El rectángulo inicial ya lo leí. El segundo dice, este libro, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, presenta una teoría basada en la noción de demanda agregada. Esta demanda agregada es uno de los términos más importantes para Keynes. Cuando nosotros hablamos de demanda, estamos hablando de cuánto la gente quiere de un bien a determinados precios, ¿no? Es lo que nos dice la curva de demanda, ¿no? La curva de demanda simplemente es una relación donde te dice a tal precio la gente va a querer tanta cantidad. Si el precio baja, entonces la gente va a querer consumir más cantidad. Eso es la demanda. Pero la demanda no necesariamente se materializa. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una curva de demanda acá, no es que yo voy a observar en la vida real todos los puntos de la demanda. Yo voy a solamente observar el punto de equilibrio, que es este, ¿no? Donde choca con la oferta. O si bien es cierto, la demanda es un conjunto de puntos, yo solamente puedo observar un punto, que es el punto que se materializa en la realidad. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque no es igual hablar de demanda que hablar de demanda agregada. En una economía puede haber un montón de demanda, pero puede haber muy poca demanda agregada. Por ejemplo, eh, recuerden, no sé, al inicio de la pandemia, cuando había, cuando nos dijeron de que una forma de protegernos eran las mascarillas, ¿no? Evidentemente, todo el mundo quería comprar mascarillas y al Perú llegaban muy pocas mascarillas para un montón de peruanos. Todos los peruanos, los 30 millones de peruanos, demandábamos mascarillas. Pero como había escasez de mascarillas, la demanda efectiva, la demanda agregada efectiva, vamos a poner acá, demanda efectiva, la demanda efectiva, solamente fue satisfecha para, no sé, 20 millones, 15 millones de peruanos, supongamos. Entonces, había 30 millones de peruanos que demandaban mascarillas, pero solamente 20 millones tuvieron la demanda finalmente satisfecha. Entonces, a eso se refiere. La demanda efectiva no es necesariamente igual a la demanda. Yo sé que suena un poco obvio,
Pero eso va a hacer cambiar un montón eh, la interpretación y la forma de entender el mercado. Vamos a ver en un rato cómo. ¿Qué más? A ver, el ingreso. Según su teoría, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma del consumo y la inversión, y en una situación de desempleo y capacidad productiva no utilizada, solamente puede aumentar el empleo y el ingreso total, incrementando primero los gastos, sea en consumo o en inversión. Entonces, estoy seguro que ustedes ya llevaron intro a la micro, intro a la macro, quizás están llevando micro uno, micro, macro 2, y seguro recuerdan que la demanda agregada es igual a la suma de consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones netas, ¿no? Esa ecuación ustedes seguro ya tienen memorizada y ya es natural para ustedes eh, verla, pero esa demanda no es que la haya escrito Keynes, pero nace de sus ideas, ¿no? Keynes va a decir, la demanda agregada está compuesta por esos componentes, la demanda agregada tiene que ser satisfecha por una producción, por eso acá igualamos a producción. Entonces, la única forma de hacer mejorar la economía es aumentando gasto público, aumentando consumo. A la inversión no le da mucho protagonismo Keynes, luego Kalecki se le va a dar protagonismo, pero básicamente Keynes pone énfasis en consumo y en gasto del gobierno. Si queremos mejorar la economía, si queremos mejorar el empleo, la única forma es aumentando el gasto en consumo o el gasto, puede ser consumo de personas, consumo del gobierno y también inversión. Cuando Keynes escribe, pone así en realidad. Esto sería así, consumo más inversión más XN. Solamente que este consumo es consumo de familias más consumo del gobierno. Simplemente es una nomenclatura, pero quiere decir lo mismo. ¿Qué más? La cantidad total de ahorro en la sociedad es determinada por el ingreso total y por tanto la economía podría alcanzar un incremento del ahorro total aun si la tasa de interés se bajara para estimular el gasto en inversión. Otra cosa que hemos aprendido nosotros es que la tasa de interés determina la inversión. Usualmente ponemos esta ecuación, ¿no? Inversión es igual a inversión autónoma menos sensibilidad de la inversión frente a cambios en la tasa de interés por la tasa de interés. Baja la tasa de interés, la inversión aumenta. ¿Y por qué? Porque las empresas invierten prestándose plata del banco, no sé, de alguien. Entonces, si es más barato el dinero, si es más barato prestarse, se van a prestar más y por tanto van a invertir más. Entonces, una forma de estimular el crecimiento del empleo es rebajando la tasa de interés y por tanto aumenta la inversión y eso hace que haya más empleo. Pero acá dice, la cantidad total de ahorro en la sociedad es determinada por el ingreso total. Y por tanto la economía podría alcanzar un incremento del ahorro total, aun si la tasa de interés se bajara para estimular los gastos del gobierno. Entonces veamos, ¿qué es el ahorro? El ahorro es simplemente la suma de ahorro de los privados, que vamos a ponerle así, que son familias básicamente, el ahorro del gobierno y el ahorro del sector externo. Entonces, en una economía chiquita y cerrada, esto se ve más claro. En una economía cerrada, usualmente la inversión va a ser igual al ahorro. Eso quiere decir que todas las personas que ahorran, que les sobra dinero, que no consumen todo su ingreso, lo van a guardar en un banco, no en su colchón, no debajo de su colchón, sino en un banco. Y el banco eso lo va a prestar a las empresas aumentando la inversión. Entonces, si aumenta el ahorro, entonces también va a aumentar la inversión. Si hay un montón de ahorro,
hay un montón de disponibilidad de fondos prestables, por tanto, como hay un montón, como hay abundancia, el precio de esos fondos prestables cae. ¿Cuál es el precio de los fondos prestables? La tasa de interés. Estos son conceptos que se ven en economía, en micro 1, macro 1, pero que Keynes los explica de una forma más detallada. Nosotros lo expresamos ya en fórmulas, él lo expresa simplemente en palabras. Entonces, el libro aboga por políticas económicas activas por parte del gobierno para estimular la demanda en tiempo de desempleo. Por ejemplo, a través del gasto en obras públicas. Esto ya dijimos, el libro es uno de los fundadores de la macroeconomía moderna. Cuando hablamos de macroeconomía moderna, estamos hablando de la macroeconomía que está compuesta o que tiene dentro a políticas activas, tanto fiscal y monetaria. Hay una macroeconomía no moderna, que es una macroeconomía más de simplemente descripción, ¿no? Describo cuánto es la riqueza de los países. Describo cuánto es la población activa económicamente en todos los países. Describo cuál es el costo de la canasta básica en diferentes países. Esa es la macroeconomía antigua, ¿no? Pero la moderna ya no se pregunta solamente de cómo es la situación macroeconómica, sino cómo puedo cambiar la situación macroeconómica. Cómo puedo cambiar los precios, cómo puedo cambiar el desempleo, cómo puedo cambiar la productividad. Luego dice, los historiadores concuerdan en que Keynes influyó en el New Deal del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, pero discuten aún sobre el grado de dicha influencia. En Estados Unidos, luego de las guerras, sobre todo la Primera Guerra Mundial, y luego con más profundidad, luego la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a tener un rol de interesarse más por el bienestar de las personas y de las familias. En las películas que seguro ustedes ven post guerras mundiales, se dan cuenta que todas las familias empiezan a comprar sus casas en los suburbios, empiezan a mandar a sus hijos a colegios mucho mejores, los colegios públicos se vuelven mejores que los colegios privados, los hospitales públicos se vuelven mucho más confiables que los privados, las universidades empiezan a tener un nivel mucho más alto, los salarios de los funcionarios públicos son mucho más altos, la gente empieza, toda la gente, bueno, gran parte de las familias empieza a tener su automóvil, un automóvil antes de 1920, era impensable, era un artículo de lujo. Recién, luego de una década o década y media, el automóvil se hace como común, ¿no? Todas las familias tienen un automóvil. Todas las familias ya tenían un seguro para la vejez, empiezan a ver esta noción de que los ancianos se van a vivir a casas de reposo, ¿no? Eso es impensable acá en Perú, ¿no? Acá en Perú, que un anciano que se jubile vaya a una casa de reposo con piscina, con actividades todos los fines de semana, eso que se ve en las películas, ¿no? Es impensable. En Estados Unidos, esa noción empieza en los 20, 30, sobre todo en los 30. Y todo eso no nace de la nada, sino nace de que los presidentes posguerras mundiales empiezan a pensar en eso, ¿no? Dar bienestar a las personas antes que, que dar facilidades a las empresas o a esa forma de economía. O sea, se desarrolla una noción de bienestar bastante distinta a lo que era antes de la crisis y de las guerras. Y bueno, se dice que todo eso básicamente fue influenciado por las ideas de Keynes, ¿no? Uh,
Acá, una política de gasto deficitario, como la emprendida en el New Deal, comenzó en 1938, que había sido llamada Pum Priming en 1932 por el presidente Howard Hawks. Algo que es interesante es que, no sé si ustedes saben, seguro la mayoría ha leído o ha escuchado en noticias que la deuda pública del Perú está por encima del 30% del PBI. Es decir, si nosotros quisiéramos pagar toda nuestra deuda exterior, nuestra deuda externa, deberíamos coger el 30% de todo lo que se produce en el país, convertirlo en dinero y pagamos, y con eso ya no tenemos deuda externa. Y con la pandemia hemos llegado a 30 y tantos, creo que estamos 37, algo así. Y eso es como que espantoso, ¿no? Todos los economistas están asustados, el FMI nos ha bajado la categoría, varios calificadores de riesgo nos han bajado la categoría, somos más riesgosos en el mundo, ¿no? Entonces nos vemos como, wow, la economía se ha ido al tacho. Pero curiosamente Estados Unidos y otros países desarrollados, como Alemania, todos ellos, tienen una deuda de más del 80% de su PBI. Hay países que tienen una deuda más que del 100% de su PBI. Y son países más confiables que Perú, son países que acceden al crédito con más facilidad, tienen calificaciones de riesgo casi cero, o sea, no tienen riesgo. ¿Y por qué? Porque nosotros con una deuda de un poquito más de 30% estamos asustados mientras otros tienen deudas de más del 100%. ¿No? Tiene que ver con que, como esos países ya son muy grandes, son muy confiables, entonces todos sabemos de que Estados Unidos nunca va a quedar en quiebra, que nunca va a decir no voy a pagar mi deuda. Sabemos que Alemania, Francia, Inglaterra nunca van a quebrar. Pero tenemos dudas de otros países, ¿no? Por ejemplo, Bolivia quizás algún momento va a decir dejo de pagar mi deuda. México en algún momento en los 90 dijo no voy a pagar mi deuda. Perú en los 80 dijo no voy a pagar mi deuda. Eso es impensable en países desarrollados, ¿no? Ellos siempre pagan su deuda. Por eso es que a países como nosotros nos exigen tener deudas bajas, mientras que países más grandes y más confiables pueden tener tranquilamente deudas gigantes y no se consideran riesgosas. Entonces, ¿cómo nacieron esas deudas? ¿Por qué Estados Unidos se endeudó tanto, ¿no? Para tener deuda tan gigante? Básicamente nace en los 30. En los 30, con esta idea de que las familias tenían que tener bienestar, entonces Estados Unidos se prestó un montón de plata del resto del mundo y invirtió en eso, ¿no? En colegios, en infraestructura, en carreteras, en hospitales, en darle educación para innovación, para investigación, todo eso. Entonces, empezó a endeudarse en los 30, su deuda creció un montón, por eso es que acá le hablamos política de gasto deficitario. Gastó un montón, pero se financió con deuda. Pero esa deuda fue inteligente, ¿no? Fue una deuda que apostó por capital humano, por tecnología, por innovación, que es sostenible en el largo plazo. No es lo mismo, no sé, eh, no es lo mismo prestarte $1.000.000 para festejar tu cumpleaños que prestarte $1.000.000 para hacer tu empresa, ¿no? Igual, en el caso de los países, no es lo mismo haberse endeudado para crear capacidad humana, para crear tecnología, que para haberla desfilfarrado, ¿no? Entonces, eso es interesante. ¿Qué más? Pocos economistas renombrados en los Estados Unidos comulgaron con las ideas de Keynes durante los años 30, pero con el tiempo sus ideas fueron aceptadas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y en Perú también, ¿no? Evidentemente en Perú también. Aunque seguro ustedes cuando escuchan la palabra keynesianismo
o palabra políticas keynesianas. A veces en la televisión, en la radio, por ahí un economista dice, hay que poner políticas keynesianas, y todos se asustan, ¿no? Dicen, no, keynesianos, no. Eh, Eso solamente es de izquierda, pero no. Políticas keynesianas no necesariamente de izquierda. Países totalmente de derecha, liberales, aplican políticas keynesianas. Estados Unidos aplica políticas keynesianas todo el tiempo. Ok, sigamos. Preguntas, chicos, ahí. Sigamos. Dice, esto es un fragmento del texto, cómo empieza el texto de Keynes. He llamado a este libro Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero, recalcando el sufijo general, con el objetivo de que el título sirva para contrastar mis argumentos y conclusiones con las de la teoría clásica. Entonces, lo que va a hacer es eh, contraponer sus ideas a las ideas de los clásicos. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Ustedes recuerdan que cuando hicimos este grafiquito, dijimos, ese es el PBI y este es el PBI potencial. Keynes va a decir que la economía de los clásicos era una teoría específica. ¿Por qué? Porque se ocupaba solamente de esas situaciones donde el PBI observado coincidía con el PBI potencial. Pues la teoría de los clásicos es una teoría de algunos momentos de la historia, que se puede aplicar solamente en momentos excepcionales de la historia. Keynes lo que va a decir es, ¿no? Esa teoría no nos sirve de nada porque casi nunca estamos en esa situación. Entonces hay que proponer una teoría más general que se pueda aplicar en cualquier momento, estemos o no estemos en esa situación de pleno empleo. ¿Qué más? En el que me eduqué y que domina el pensamiento económico, tanto práctico como teórico, de los académicos y gobernantes de esa generación. Sostendré que el postulado de la teoría clásica solo son aplicables en un caso especial y no en general, porque la condición que supone es un caso extremo de la posición de equilibrio. Más aún, las características del caso especial supuesto por la teoría clásica no son las de la sociedad económica en que hoy vivimos, razón por la que sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales. Entonces, lo mismo que les dije, ¿no? Hay que aplicar una teoría que pueda explicar tanto momentos de recesión, tanto momentos de auges y tanto momentos donde la economía coincide con el PIB potencial. Entonces, demanda efectiva. Antes de ver esto, hay que ver algunas definiciones, ¿no? Seguro ya han visto esto. Costos de factores es simplemente lo que pagamos por los factores productivos. Lo que pagamos por el trabajo es salario. Lo que pagamos por capital es la renta. Lo que pagamos por un terreno, que también es un factor productivo, también se le puede llamar renta o alquiler. L, que es trabajo, es el factor productivo, y su costo es el salario. Eso lo sabemos. El capital se paga con R, que se le pone rendimiento del capital o tasa de interés, también se le puede poner, o renta, el dinero también se le puede poner. Tierra se le paga con, vamos a ponerle R mayúscula, que sería la renta. ¿Qué más? Costo de uso. El costo de uso es la suma que paga a otros empresarios por lo que les compra, juntamente con el sacrificio que hace el emplear su equipo en vez de dejarlo inactivo. Es como el costo de oportunidad. Yo tengo una máquina
que la voy a alquilar, pero por alquilar la estoy dejando de producir algo. No sé, yo tengo mi laptop, que es un insumo para mí, pero la voy a alquilar, ¿no? ¿A qué precio la voy a alquilar? A lo que yo ganaría si utilizaría mi computadora. ¿Qué más? Ganancia o ingreso del empresario. El exceso de valor que da la producción resultante sobre la suma de costo de factores y el costo de uso. Pues la ganancia se va a definir como un residuo, lo que me queda. Ingreso total, simplemente el costo más las ganancias. ¿Qué más? Precio de la oferta global de la producción. Y lo que me interesa es la función de oferta global y la función de oferta de demanda global. Estos simbolitos, recuérdenlos, Z es oferta, D es demanda, y me está diciendo que tanto la oferta como la demanda dependen de N. ¿Qué es N? N va a ser la cantidad de población o el tamaño de población, que se puede decir también como cantidad de trabajadores, ¿no? Puede ser población o también trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué me dice que la oferta depende de la cantidad de población y la demanda también depende de la cantidad de población? En el caso de la demanda tiene sentido, ¿no? ¿Cuántos panes se van a demandar en el Perú? Depende de cuántos peruanos haya, ¿no? ¿Cuánta gente se vive en el Perú? Hay un montón de peruanos, un montón de demanda de pan. Pero también la oferta depende de la cantidad de población, ¿no? Más población, más probabilidad de que haya más gente en edad de trabajar, más gente que va a tener tiempo disponible para vender, más mano de obra, ¿no? Eso es interesante, porque cuando nosotros hablábamos de autores anteriores, la cantidad de población sí estaba en la demanda, o sea, esto se cumplía, pero la cantidad de población no estaba en la oferta global. ¿Por qué? Porque se consideraba que el trabajo era abstracto, no siempre entendíamos el trabajo abstracto, ¿no? El trabajo era algo así como etéreo, no se podía medir, daba valor a las cosas, pero no sabíamos exactamente qué era, si era un trabajo socialmente aceptado, si era un trabajo, o sea, era algo etéreo. Ahora estamos definiendo al trabajo como cantidad de personas. Por eso es que ahora ya aparece explícitamente en la oferta. Ok, entonces, les decía hace un rato que la demanda efectiva es un concepto central para Keynes, ¿no? Y dice, el volumen de ocupación está determinado por la intersección de la función de demanda global y la función de oferta global. Porque en este punto, donde las expectativas de la ganancia del empresario alcanzan el máximo. Entonces, sí, nosotros teníamos una demanda, pero esa demanda se va a hacer visible o se va a hacer efectiva solamente cuando coincida con lo que pretende ganar el empresario, que es que se refleja en la curva de oferta. Entonces, ese puntito va a ser la demanda efectiva. Ese puntito que acá le dice el valor de. Veamos. La oferta crea su propia demanda. ¿Eso será cierto? Veamos. Si nosotros decimos que este enunciado, la oferta crea su propia demanda, quiere decir que que la demanda global y la oferta global son iguales para todos los valores de N. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estaríamos en una situación así. Esta sería la oferta y esta sería la demanda. No solamente existiría un punto de equilibrio. Yo muevo la oferta, pero esta sería la oferta potencial. Entonces, no existe otro punto posible. Entonces, ese enunciado exactamente lo decía Say. Y vimos a Say rápidamente en un momento. Y Say, lógicamente, era un clásico. Y como cualquier clásico, decía que esa oferta potencial
era una oferta fija de pleno empleo. Entonces, para Say y los clásicos, la demanda efectiva era una demanda que ya estaba determinado por la oferta. La oferta era lo que creaba la demanda. Y yo sé que a ustedes les puede sonar absurdo, ¿no? Es decir, ¿qué les pasaba a los clásicos? ¿Estaban locos o qué? Pero resulta que en ese periodo de tiempo tenía algo de sentido. Ustedes imaginen que eran unos empresarios que cultivaban trigo, ¿no? Cultivaban trigo, digamos, una tonelada de trigo, esa era su oferta, y iban al mercado y lo ofrecían, no sé, a 10 soles el kilo. Y con eso lograban vender la mitad, media tonelada. Si no lograban vender el resto, bajaban el precio a 5 y con eso ya vendían todo. Entonces la oferta finalmente, eh, la oferta finalmente terminaba vendiéndose porque los precios se podían mover con facilidad. Pero esto funciona solamente para bienes básicos como alimentos. Pero cuando estos productos se complejizan, cuando ya hablamos de computadoras, automóviles, electrodomésticos, eso ya no es cierto. Yo puedo crear, no sé, el microondas más eficiente del mundo, eh, que tenga las mejores especificaciones y funciones que pueda cualquier persona imaginar, pero la pongo en el mercado y nadie me la compra porque, no sé, es muy pesado o, o cuesta mucho y no puedo bajar el precio porque evidentemente el costo de producción de la tecnología es muy caro. Entonces, puedo ofrecer esto y no se vende. Y así sucede siempre, ¿no? Ustedes van a Amazon y van a encontrar miles de productos que se están ofreciendo y que no se venden. Rebajan el precio y no se venden. Prácticamente están por regalar los productos y no se venden. Entonces, esto de que la oferta no crea su demanda tenía sentido cuando la mayoría de bienes eran bienes sencillos, básicos, como trigo, como alimentos, como carne. Pero cuando más se complejizan los bienes, se vuelve cada vez más absurdo pensar en esa forma de equilibrio. A ver, esto ya lo dije. Entonces, una vez que se determina ese punto D, que es el punto de demanda efectiva, ese punto D es la que va a determinar el nivel de ocupación. Ese punto D va a requerir que se produzca tal cantidad de bienes, por tanto, se va a requerir tal cantidad de trabajadores. Si no es así, si por ejemplo tenemos esto, este es el punto D, y según SP tenemos que producir esa cantidad y esa cantidad Y se satisface con 1000 trabajadores. Si por alguna razón hay alguna rigidez y hay 1100 trabajadores, no sé, porque no se puede despedir a la gente, este desequilibrio va a hacer de que sea más cosas producir y por tanto ese equilibrio se va a distorsionar. Y eso va a hacer que aumenten los precios y todo se vuelva ineficiente. Entonces, en una economía eficiente, esta movilidad, despedir trabajadores, contratar trabajadores, tiene que ser lo más rápido posible. ¿Qué más? Esto es importante. Keynes ve como optimismo la teoría económica tradicional. Entonces, Keynes va a decir, sí, los clásicos pensaban de que estábamos en pleno empleo porque eran demasiado optimistas. Según él, los clásicos pensaban de que todo funcionaba a la perfección, de que todo iba a ser regulado por la mano invisible, que el Estado era un obstáculo. Entonces, por eso es que llegábamos
a esa conclusión de los clásicos. Entonces, Keynes va a decir que es básicamente por los espíritus animales, entre comillas. Gran parte de lo que les dije ya está acá. La propensión marginal a consumir, ustedes ya la conocen, es el porcentaje que una persona consume de sus ingresos, ¿no? Por ejemplo, yo gano 1.000 soles, pongamos, y solamente voy a consumir el 20%. El 80% lo voy a ahorrar. Pero resulta que cuando ahorro, estoy dando la posibilidad de que ese ahorro se preste y se convierta en inversión. O sea, hay una conexión muy, pero muy cercana entre consumo e inversión. ¿Por qué? Porque lo que no consumo, lo ahorro, y ese ahorro termina convirtiéndose en inversión. Y eso genera una dinámica interesante que vamos a ver más con Kalecki. Entonces, Kalecki es un economista polaco que luego va a ser inspiración para los neo-keynesianos, los neomarxistas. Pero interesante él es que le da un montón de énfasis a la inversión y a esta relación que acabo de contarles, la inversión, la relación ahorro-inversión. Todo lo que es ahorro termina siendo inversión. A ver, veamos qué más. Esto es su obra central es la teoría de la dinámica económica, uno de los principales aportes de la economía, dado que ese texto abordó aspectos dinámicos de la economía, siendo fácil la inversión. Entonces, cuando hablamos de un análisis dinámico, no estamos hablando de explicar por qué suceden las cosas, sino cómo han evolucionado las cosas. Y eso tiene un montón de relevancia la inversión, ¿no? Cómo cambies el nivel de inversión hoy va a afectar un montón el futuro, el consumo en el futuro, la producción en el futuro, el desempleo en el futuro. Entonces, para Kalecki, la mejor forma de predecir cómo nos va a ir en el futuro es analizando la inversión. Y eso es un paradigma un poquito diferente al de Keynes, ¿no? Keynes más le da énfasis al gasto del gobierno y al consumo de las familias. Keynes dice tácitamente, no explícitamente, pero tácitamente, de que si quieres saber cómo es el desempeño de una economía en el futuro, fíjate en cómo el gobierno está gastando, en cómo las familias están consumiendo. Kalecki va a decir, ¿quieres saber el futuro? Fíjate en qué es, cómo se mueve la inversión. Entonces, veamos eso. Entonces, el capítulo 2 trata de la distribución del ingreso nacional. Cuando hablamos de distribución del ingreso, estamos hablando de cómo se reparte los frutos de la producción. Supongamos que yo soy un empresario, fabrico zapatillas y a final de año todos mis ingresos de todo ese año son 10 millones de soles. Y yo esos 10 millones de soles los tengo que repartir entre todos aquellos que participaron en la producción de zapatillas. Tengo que repartir, no sé, 1 millón a trabajadores, 1 millón al banco que me prestó el dinero, 1 millón al que me alquiló el terreno donde estoy fabricando, no sé, tengo que pagar al gobierno por impuestos, 2 millones, pongamos, al gobierno. Yo como empresario me voy a quedar seguro con una parte, no sé, digamos 3, 4, 5 millones. Entonces, a eso se refiere distribución del ingreso, cómo se reparte el resultado de la producción. Mi resultado de haber producido zapatillas son 10 millones. Eso cómo lo reparto. En el caso del ingreso nacional, tengo que preguntarme cómo se reparten entre grupos de agentes económicos. Cómo se reparte entre inversionistas, entre capitalistas, entre la clase obrera. Entonces, si el PBI de ese país fue, no sé, una cantidad tal,
cómo ese PBI se reparte entre capitalistas, que son los dueños del dinero, cómo se reparte entre trabajadores, cómo se reparte, no sé, ¿qué más? Entre terratenientes o dueños de la tierra, entre diferentes grupos de personas. Los leamos. Dice, Kalecki tiene como objetivo abordar cómo es la distribución de ingreso nacional para ello aborda los siguientes aspectos. Los determinantes de la participación de los salarios del ingreso. Entonces, hay que ver cómo es que se mueven los salarios. Evidentemente, la parte que le corresponde a los trabajadores depende del ingreso. Supongamos, yo tengo mi fábrica de zapatillas y yo sé que el costo de producción de las zapatillas, el 20% del costo es mano de obra y el 80% es capital. Por ejemplo, eso cambia cuando yo estoy en minería, ¿no? En la minería, para sacar minerales, usualmente es mucho más grande, ¿no? Casi el 99% es capital y el 1% del costo es mano de obra, porque necesita máquinas, volquetes, explosivos, no sé, que todo es capital. Entonces, dependiendo de qué actividad tenga, dependiendo de cuánto requerimiento de personas tenga y de cuál será el salario de equilibrio, de qué participación sea el trabajo de mi producción, va a determinar con cuánto se queda eh, los trabajadores. También hay que tomar en cuenta que esta distribución del ingreso cambia en el corto y largo plazo. Por ejemplo, nosotros hemos dicho hace un rato que los salarios son rígidos, ¿no? No cambian mucho. Los salarios son rígidos. Por tanto, es de esperar de que si la torta es así, el ingreso, la torta. Supongamos que una parte son salarios y otra parte son ingresos, pero otra parte son lo que se lleva el capitalista, ¿no? Esta parte de los salarios, como los salarios no crecen, porque hay rigidez de salarios, siempre va a ser muy constante, ¿no? Lo que va a crecer más seguro es el capital, ¿no? Cuando crece el ingreso, seguro se lo va a llevar ese nuevo ingreso, ese crecimiento del ingreso, gran parte se lo va a llevar el capital. ¿Por qué? Porque el salario no crece rápidamente, ¿no? Pero en el largo plazo, los salarios iban a crecer. Puede ser que en el corto plazo sea más favorecido el capitalista que el trabajador, pero en el largo plazo ambos se van a beneficiar igual. ¿Qué más? Esto tiene que ver, cuando habla de la industria manufacturera y su valor agregado, más tiene que ver con el desarrollo de la tecnología en Estados Unidos. Él consideraba de que mientras más rápido haya innovación en la producción, iba a ser más rápido el cambio en la dinámica de la distribución del ingreso. Entonces, si las máquinas reemplazaban más rápido a los trabajadores, evidentemente la distribución del ingreso iba a ir en desmedro de los trabajadores, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso es durante la Gran Depresión y también la Gran Depresión en Estados Unidos y también en Reino Unido. Bueno, también depende de los cambios cíclicos, ¿no? Si estamos en auge o en recesión es distinto, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en auge, los primeros que se benefician son las empresas y cuando estamos en recesión, los primeros que se perjudican son los trabajadores. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos en auge, los precios suben muy rápido y por tanto las empresas pueden cobrar más rápido, pueden cobrar más, pero no le pagan más al trabajador porque su salario no avanza, no avanza rápido. Entonces, en auges es clarísimo que la distribución va a estar a favor de la empresa. En recesiones es lo contrario, el trabajador es el primer afectado.
el primero que pierde su empleo, el primero a quien le afecta la escasez de cosas. Las empresas tienen una espalda financiera, las empresas pueden acceder a créditos, entonces pueden sobrevivir más tiempo sin problemas. Entonces, la distribución del ingreso va a cambiar dependiendo en qué momento del ciclo económico estemos. Estemos en auge, estemos en recesiones. Ok, entonces cuando hablamos de participación de los salarios en los ingresos, estamos diciendo, no sé, el 20% de los ingresos derivados de la producción se van en salarios. En la manufactura, por ejemplo, en promedio en el Perú es como 80% en la manufactura. Entonces, del 100%, perdón, si tú gastas en un adorno de cerámica que compraste en Cusco, el 80% se va a los trabajadores, a los que hicieron esa cerámica. Y en el caso de la manufactura, pero en el caso de la minería es todo lo opuesto, ¿no? Es como que el 5% en la minería. De 100 soles que se vende en el sector minero, solamente el 5%, 5 soles, se va para pagar al obrero, al minero, al ingeniero. A eso se refiere. ¿Qué más? O acá está haciendo un análisis de cómo cambia ese porcentaje, ¿no? En el tiempo, antes de la recesión, después de la recesión, no es muy importante. Vamos acá. Creo que lo más importante es este cuadro. Ok, entonces, como Kalecki decía que la inversión es lo que va a determinar el futuro, entonces también depende qué tipo de inversión, ¿no? Yo puedo invertir en comprar terrenos o puedo invertir en innovar. Kalecki va a decir que los proyectos de inversión más eh, relevantes para el crecimiento van a ser esos inventos, ¿no? La innovación. Y bueno, si aumenta inversión en esas cosas nuevas, en esos inventos, va a aumentar las ganancias totales en el futuro. ¿Qué más? Okay. El ahorro interno de las empresas tiende a deprimir la inversión. Eso es crucial. Las empresas en teoría no deben ahorrar. Los que deben ahorrar son el gobierno, las familias y el sector externo. En un escenario totalmente perfecto, solamente deberían ahorrar las familias y el gobierno. Pero las empresas no están para ahorrar, las empresas están para pedir prestado y gastar los ahorros de las familias en inversión. Si hay ahorro en las empresas, eso es un reflejo de que no hay, las empresas no tienen motivaciones o expectativas buenas del futuro. Eso es interesante. Y bueno, si hay una población estacionaria, el desarrollo de un país estará sujeto a un incremento de la productividad del trabajo o recurriendo a la reserva de desocupados. A ver, si un país no crece, si la población en edad de trabajar es la misma siempre, entonces, ¿cómo aumentas la demanda de panes? No puedes, ¿no? Si siempre hay 30 millones de peruanos, ¿cómo aumentas la demanda de panes? La única forma de aumentar esa demanda es siendo cada vez más productivos en el trabajo. No sé, que a todos los trabajadores se vuelvan más capos en sus habilidades y por tanto puedan trabajar más horas y eso va a hacer de que demanden quizás ya no panes, sino tortas, no sé, cosas más sofisticadas.
Entonces, la única forma es aumentando la productividad. Si fueras un país que crece en población rápidamente, puedes aprovechar eso para aumentar tu demanda. Pero si eres un país que no crece en población, su única forma es productividad. Esos creo que son los puntos más importantes, al menos para Kaleki. A ver, chicos, creo que ya se activó. Veamos. Ok, chicos, pueden empezar cualquier cosa. Me avisan, voy a estar acá.